Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos ocasión de retomar las jornadas de literatura y arte. Y en primer lugar, daros la bienvenida y los buenos días. Y sobre todo a nuestra ponente, la doctora Ana Suárez Miramón. La profesora Ana Suárez Miramón es catedrática de literatura española en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus investigaciones han versado básicamente sobre dos momentos literarios de extraordinaria vinculación entre literatura y arte, como pueden ser el modernismo y el 98 y el siglo de oro, ¿no? Así que encuadra dentro de nuestra temática y de nuestros periodos. Porque nosotros, Ana, en el curso en la titulación de Historia del Arte, el área de literatura española y el área de filología románica imparten dos asignaturas, una correspondiente al siglo de oro y otra correspondiente a literaturas del 900. De manera que esos son los dos periodos clave que los alumnos de Historia del Arte pueden conocer de nuestra literatura a través de nuestra área. Y bueno, los de filología hispánica pues siempre están también interesados en estas cuestiones comparatistas que trabajamos. La profesora Ana Suárez Miramón, aparte de los trabajos en torno a Cervantes, a Góngora, a Quevedo y otros autores del periodo, o del tratamiento del tema de la mujer en el barroco, por ejemplo, o el auto sacramental, tiene trabajos más concretos relacionados con la literatura y el arte, que son los que yo quiero traer aquí a colación, simplemente como muestra. En relación con la prosa, por ejemplo, de 2011, un trabajo sobre los procedimientos para introducir la pintura en el Persiles, de Cervantes. En poesía, de 2012, los retratos pictóricos de la mujer en la poesía de Quevedo. Esto, mis alumnos, algo hemos visto. Y sobre todo, y es la ocasión también que hoy nos convoca aquí, en relación con el teatro, pues estudios sobre el jardín como espacio escénico y simbólico en el teatro barroco, del año 2016, la función de la pintura y la mitología en la Quinta de Florencia, que es una comedia de Lope de Vega, el tratamiento de espacios dramáticos en Rojas Zorrilla, autor de la Escuela Calderoriana, iconografía y pintura Nuestra Señora de Atocha, también de Rojas Zorrilla, la pintura en Rojas Zorrilla, técnica y realización, y en relación con Calderón también, pues estudios diversos, incluso pues del tratamiento también de espacios como los palacios fantásticos dentro de sus obras, etcétera. Al rigor de sus investigaciones, yo quería sumar un excelente afán pedagógico que tiene la profesora Ana Suárez Miramón, y me gusta siempre, bueno, recordar que tiene dos libros, uno que a los alumnos de Historia del Arte le puede venir muy bien, que es la Introducción a la Literatura Española, que tiene con guía de comentarios de texto, que es al alcance de todos estos estudiantes, y la obra, el libro de 2011, publicado por la editorial universitaria Ramón Areces, sobre literatura, arte y pensamiento, textos del siglo de oro. Hoy, como os he dicho, pues nos asomamos al tratamiento de la pintura y del espectáculo en el Teatro de Calderón. Nos va a ofrecer un panorama global de pinturas, textos y escenografía. Nos mandó deberes con la lectura de la obra de Calderón, darlo todo y no dar nada. Y bueno, yo voy a intentar acompañarle en esta presentación que ella va a hacer con unas diapositivas que ya ha remitido y que voy a intentar sincronizar lo máximo posible, Ana. Yo quiero agradecerle enormemente a la profesora Ana Suárez Miramón esta colaboración entre sus muchas y serias y importantes ocupaciones que me constan. Así que muy buenos días, muchas gracias. Y cuando quieras puedes empezar, Ana. Muchas gracias. Bueno, buenos días en primer lugar y mi agradecimiento a la profesora Belén Molina por esta invitación y al Departamento de Filología y a la Universidad de Málaga por invitarme a participar en estas jornadas sobre arte y literatura. Es verdad, voy a hablar sobre la pintura y el espectáculo en Calderón. Para empezar a hablar de Calderón y la importancia que tiene su obra,
quiero simplemente señalar como unos hitos de antecedentes. En primer lugar, si no fuese Calderón un gran humanista, no tendría importancia estos antecedentes, pero sí que lo era. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la antigüedad clásica se recupera con el humanismo, que hay una importancia de la naturaleza y se revive otra vez en el Renacimiento, que se reconstruye el jardín de Academos en la Escuela de Florencia, y que con esa vuelta a la naturaleza se actualiza la idea o topos del Deus Pictor, así como el lema de Horacio, Ut Pictura Poesis. En segundo lugar, yo tengo que destacar el libro de Polífilo de 1499 y El cortesano. En el primer caso tenemos jardines muy variados, son jardines de sueño, jardines de todo tipo, de petrificaciones, de todo tipo, de seda, etcétera. Entonces eso va a condicionar una larga trayectoria, porque además cada vez hay más bibliografía en donde se ve que esa obra tuvo más influencia en España de lo que se ha ido viendo. Después, en el cortesano, esa preocupación que hay por el pintor y el escritor. Entonces, después de la Escuela de Florencia, la unión de pintores y poetas, con el canon que marca Botticelli de la mujer, el canon de belleza femenina. Y a partir de aquí, Garcilaso y todos los poetas, y en la narración Cervantes, porque Cervantes, en este caso, normalmente es bastante olvidado, pero hace incluso teoría y nos da una grandísima información sobre cómo era la pintura, qué valor tenía, etcétera. Sobre todo en el Persiles, que es la obra fundamental para ver la pintura. Bueno, pues bien, con estos precedentes y la tradición de las Austrias desde Felipe II, que tenían la idea de coleccionar pinturas y diseñar los mejores jardines, cuando llega al poder Felipe IV, que es un entusiasta del teatro, nos encontramos con un panorama inigualable para potenciar el teatro y el espectáculo teatral, ya que van unidas en nuestra tradición desde la construcción del Escorial, van unidas poesía para alabar la pintura y los jardines. Y se da la circunstancia además de que a principios del siglo XVII coinciden en Madrid los mejores pintores de la época, como Tiziano, Rubens y Velázquez, y todos se relacionaban con los dramaturgos. Por eso no hay que olvidar tampoco que en la época se estimaba el coleccionismo artístico, desde el rey a los nobles, y se extendía al pueblo de manera más sencilla a través de estampas, según se constata en las comedias costumbristas, cuando se describe una casa. Y que ver museos se había convertido en una costumbre, como se puede ver en el final del Persiles con el museo, la pinacoteca que tiene esta señora, no me acuerdo cómo se llama, Hipólita. Bueno, y al mismo tiempo también hay que recordar la famosa frase de Rojas Cerrilla, de Entre bobos anda el juego: conozco bien de pinturas, hago comedias a pasto, es decir, la unidad y la importancia que tiene la pintura para realizar comedias. Antes se ha hablado de la Quinta de Florencia de Lope, pues evidentemente son dos pinturas que le permiten a Lope de Vega hacer una comedia, y solo con esas dos pinturas ya se puede ver el esquema dramático. Pues desde el rey, comenzando por Felipe II, los nobles fueron a la vez que grandes coleccionistas de pintura, entusiastas de los jardines, que diseñaron de acuerdo con los modelos italianos y que los poetas cantaron. Los primeros jardines fueron los de Aranjuez, muy cantados en verso, prosa y teatro. Desde 1577 fueron descritos, en el momento de su construcción todavía, por el viajero, el peregrino curioso, cuando pasaba por Aranjuez. Después, en la poesía, en la selección, la antología de Aranjuez del Alma, y luego Lope los alabó y los describió con toda precisión en la obra La noche toledana. Con relación a los jardines del Escorial, tenemos la interesante obra del padre Sigüenza, en cuya segunda parte del libro Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial, publicada en 1604, vemos cómo
parece que hace una verdadera fotografía de los cuadros. Incluso nos da una información de algunos cuadros que después se han perdido y al mismo tiempo nos da una información precisa de cómo iban los jardines. Es decir, van unidos perfectamente. Pues bien, en este ambiente comienza a escribir Calderón, que es el escritor barroco de la imagen plástica, de la metáfora visual, de la retórica del color y de las sensaciones, además de la articulación perfecta entre pintura y poesía. Y muestra una capacidad especial para dar forma visual a los profundos conceptos de su teatro. No es normal que vaya solo la pintura o que vaya solo el jardín. Tiene siempre un elemento, digamos, profundo que tiene que reseñar. Podemos recordar el comienzo del gran teatro del mundo, que es toda casi una apoteosis de la perfección de la naturaleza, cuando dice: hermosa compostura de esta varia e inferior arquitectura, que entre sombras y lejos a esta celeste usurpan los reflejos. Es decir, la naturaleza con una perfección soberbia. La pintura a Calderón le proporcionó temas, motivos, personajes, imágenes y símbolos, siempre con un gran interés en él por el arte y la escultura. Además, fue coleccionista de arte, teórico de la pintura y gran defensor de los pintores, además de escenógrafo, tarea en la que contó con la colaboración a veces de importantes pintores como Francisco Rizzi, y además como escenógrafos como los arquitectos escenaristas Fontana, Lotti y Baccio del Bianco. Como coleccionista sabemos de sus gustos gracias al inventario que dejó a su muerte, donde se reunieron 111 pinturas y cuya tasación realizó Claudio Cuello, alumno de Rizzi. Se conocen los cuadros, las imágenes y todo lo que construyó Calderón en su, digamos, museo personal. Pero al mismo tiempo él tenía acceso a todas las pinturas del Alcázar, tenía además libros de textos, emblemas. Entonces, realmente estaba muy unido a todas las imágenes, tanto en su vida privada como en su vida social. En sus temas se pueden encontrar intereses muy variados, aunque son fundamentales las propias pinturas en sí mismas, la Biblia y la antigüedad clásica, sobre todo los mitos y la historia. Y como teórico de la pintura, en bastantes obras se refirió al valor de esta pintura. Introdujo todo un vocabulario pictórico en sus versos, construyó sus metáforas a partir del arte y se refirió a la importancia de los pintores en obras concretas, como el pintor de su deshonra, tanto en el drama como en el auto del mismo título. En el drama, el pintor Juan Roca pinta para sus mecenas, el príncipe de Urbino y el resto de Deyanira, mujer de Hércules, que había sido raptada por el centauro Neso. Y esto le llevó al príncipe a pensar en un posible engaño de su mujer, del que la pintura le parecía un aviso. En la obra se puede ver el interés del dramaturgo por destacar diferentes planos de la pintura. Y se tiene una copia atribuida a Rubens que está en el Museo del Prado. Y digamos que esos mismos espacios y planos se ve también en la obra calderoniana. Pues bien, en el auto, también llamado El pintor de su deshonra, con el mismo título, dramatizó la idea del Deus Pictor, que aplica a la humana naturaleza como si fuese un elemento femenino en toda su perfección y la dota de colores, de luces, de claroscuros. Y vamos a ver después que en darlo todo y no dar nada, la obra de lectura, se plantean importantes problemas de la pintura de la época. Para entender cuánto valoraba Calderón la pintura y a los artistas, hay que conocer el memorial en favor de los pintores. En él se resume el interés que, si bien ya los poetas y dramaturgos habían mostrado por este arte, y en especial desde Lope de Vega, que también fue un gran defensor de los pintores, y de Cervantes en la novela sin teorizar, pues tenemos que hay toda una serie de elementos que concluyen en este memorial. Como escenógrafo, además de las memorias de las apariencias realizadas por él para los autos y que se conservan 21,
y se pueden ir viendo en Cervantes Virtual, además de la edición de Reichenberger. Es bien conocida la actividad escénica como dramaturgo de palacio, donde colaboró en importantes fiestas cortesanas y en la construcción de grandes espectáculos, sobre todo tras la inauguración en el Palacio del Retiro en el 1634 y del Real Coliseo en 1640, que se inauguró con una obra de Rojas, Los bandos de Verona. El mismo Calderón se ocupaba de las acotaciones escénicas con indicaciones constantes en frases de cómo lo pintan. En su obra hay una constante interrelación entre pintura y poesía dramática, en muchos casos acompañada de canciones y música, formando un arte total en lo que se anticipó a Wagner. Es evidente, como subrayó el profesor Rull, que, cito, para Calderón, su reconocida afición a la pintura significó también un elemento integrador de su arte escénico. Y esto lo fue no solo como mera técnica, sino también como concepción de lo representable, como trascendencia de lo dramático y como estricta visión del mundo. La teoría y la práctica poética pictóricas calderoniana responden a toda una concepción amplia y ambiciosa del mundo. Cierro las comillas. Pues bien, si cuando Calderón inicia su obra ya contaba con una tradición pictórica inserta en el lenguaje poético, desde Garcilaso, Herrera, bueno, Pedro Espinosa, etcétera, lo nuevo en su caso es la multiplicación de referencias pictóricas en ese lenguaje dramático, por supuesto siempre en verso. Utiliza términos de la pintura y de la técnica artística como imagen, lejos, cerca, al óleo, al temple, sombras, luz, lejos, rasgos, matices, etcétera. Son muy abundantes también y muy frecuentes las alusiones a objetos relacionados con la pintura, como cuadros, marcos, telas, lienzos, estampa, y a sus utensilios, pincel, paleta, caballete, como veremos en Darlo Todo. Y así como las diferentes formas de establecer la pintura, el original, la copia, la estampa, el retrato, el traslado, los paisajes, impreso, etc. En sus comedias nos ha transmitido también los usos sociales de la época respecto a las pinturas que había en las casas, en los palacios o en las almonedas. Pues bien, todo este bagaje pictórico alterna con creaciones que son verdaderas pinturas en verso de la naturaleza que sabe captar en diferentes momentos y colores. Igualmente se puede apreciar en él el interés por construir atmósfera, con preferencia por nocturnos en determinados casos y por la luz fuerte en muchos otros. Cuando hay esa luz blanca enorme, es un espacio en donde se adelantan escenas maravillosas, como apariciones de espectros, de santos, prodigios, palacios encantados. Y eso, al igual que ocurría en la forma de hacer las pinturas. Mostró siempre predilección por los tonos azules, con los que se adelanta al modernismo, y destaca el interés por el cielo estrellado. Se pueden recordar sus bellos sonetos a las estrellas, en Mujer llora y vencerás, en Sueños hay que verdad son, y en El verdadero Dios Pan. Pero también tuvo una preferencia enorme por el color verde, que fue el color de la Escuela de Florencia con Ficino al frente. Y la transposición que utiliza muchísimas veces entre flores y estrellas, diciendo las flores verdes astros del cielo, está en relación con la concepción estética del universo en la que, como a manera de un espejo, la tierra refleja el cielo y viceversa, por supuesto de origen platónico y que buscaba la unidad de todo lo creado. Por su ansia febril por la curva, su gusto por esos espacios ilimitados y por los colores vivos con los que llegar a la luz, se le ha permitido relacionar con la pintura de Rubens, como ya hizo Balbuena Prat. Como otros dramaturgos, sobre todo Rojas Zorrillas, con quien escribió varias obras, usa el verbo pintar en lugar de describir, y muchos graciosos se burlan del término, sobre todo cuando se trata de pintar a una dama, con expresiones, pintádmela si sabéis, a lo que el otro gracioso le responde, va de pintura en estampa, y así siguen con una extensa retahíla de tópicos de los que se burlan, lo cual quiere decir que esto ya estaba muy, digamos, incluido en la sociedad.
En realidad, todos los géneros pictóricos aparecen en su teatro. Marinas, pinturas de paisajes, que se hacen tan extensas a veces en romances de muchísimos versos, que a veces los interlocutores tienen que tomar asiento para escucharlas. Y dentro de los paisajes tiene especial interés la pintura de los jardines, como se puede también ver en las obras artísticas. Es un espacio, el jardín, relacionado con la mujer, el amor, pero también con un elemento dramático. Con Calderón, el espacio poético del jardín se convierte en elemento casi trágico. Es el lugar de la mujer, donde ella celebra las academias literarias, donde organizan fiestas, cantan, tocan música, instrumentos. Es el lugar de encuentro de los amantes en la noche. Ahí en este cuadro de Tiziano, Diana y Acteón, que estoy viendo en estos momentos, se puede ver ahí, digamos, el telón, que va a corresponder después a lo que voy a ir diciendo, pero que aquí aparece para que no se nos vaya. Bueno, Tajarte, por ejemplo, un personaje de La fiera, el rayo y la piedra, de Calderón, declaraba cómo la noche y la fiesta amorosa confluían en el jardín, afirmando: hacen lindo maridaje, noche, música y jardín. Entre los diversos géneros pictóricos que se perciben en su obra, como he dicho, marinas, paisajes, historias, retratos femeninos, todos estos tienen un interés sobre todo en los retratos de las damas, porque pocos son los que hacen justicia al original, puesto que mantenían la estética neoplatónica con el modelo de Botticelli. Y la luz siempre constituye un elemento fundamental para describirla, porque la luz es la idea, la manifestación de esa idea de la trascendencia. Entonces, parece que le resultaba imposible conseguir colores para un rostro que se había convertido sobre todo en objeto amoroso. Toda la estética neoplatónica al servicio de la idealización femenina, ya que estaba muy estereotipada en el Renacimiento, cobra nueva vida en la pintura y en el teatro. El ejemplo de Rubens, al presentar extasiado a Enrique IV contemplando un retrato de María de Médicis llevado por los ángeles, como si se tratara de la verdadera efigie de la Virgen, es revelador de cuanto significaba el retrato, sobre todo el retrato femenino, como objeto amatorio en pinturas y lo mismo en literatura. Hay que recordar que el retrato parece que representaba tanto al rey, y que cada vez que en el teatro alguien da un golpe a un retrato, ya sabe que va a terminar mal, porque significaba el retrato la misma presencia del retratado. Pues bien, en otras muchas ocasiones el teatro también utiliza su teatro temas de actualidad. Y, por ejemplo, un elemento muy importante, como es el caballo, cuya acción, movimiento y carácter simbólico resulta fundamental sobre el teatro de Calderón, bueno, es importantísimo y son muy frecuentes las caídas en escena, con el simbolismo de la pérdida de la razón en favor del instinto, empezando por la vida sueño, la más conocida. Estas caídas pueden ser narradas o mostradas directamente, y eran aún más espectaculares las escenas donde un caballo atravesaba todo el tablado. Puede decirse que Calderón fue el autor que mejor supo manejar el caballo en escena, recreando en sus descripciones todo el valor social que tenía en la realidad, pues todo acto público, lo mismo religioso, cortesano o militar, contaba con su presencia. Además, su movimiento, la envergadura, con ese valor simbólico, permitían adelantar el conflicto dramático. La caída del caballo, con el ejemplo pictórico de la conversión de San Pablo, de Rubens, entre otros, se transmutó en una complejidad dramática en su teatro. Y son muy frecuentes estas descripciones. En Lances de amor y fortuna, por ejemplo, Calderón hace el retrato de un caballo español y nos dice que hay que recordar que el caballo español era el más valorado de la época y cuya perfección la justifica el dramaturgo por sintetizar los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Dice la descripción de este caballo: caballo hermoso a quien el docto pincel de naturaleza hizo con más estudio, y a quien, hijo del viento, engendró en las orillas de aquel centro de animados rayos un andaluz cordobés. Todos los 4 elementos hicieron un mapa en él: tierra el cuerpo, mar la espuma, viento el alma y fuego el pie.
Incluso llega a describir el caballo del sol en el castillo de Lindabridis, donde la acotación señala cómo baja Febo en un caballo atravesando el teatro de un lado a otro. Y el propio Febo se dirige a su caballo llamándole, como en la vida el sueño, hipógrifo desbocado en este caso, sigo, parto disforme del viento, ¿dónde te cupo el aliento para haber atravesado ya en la carrera, ya nado, tanta tierra y tanto mar? Los dos elementos fundamentales, ilimitados. Dice después Calderón, hijo monstruo singular del tiempo deber de ser, pues que te enseñó a correr y no te enseñó a parar. Incluso en el auto de la devoción de la misa, Calderón hace introducir el caballo, la estatua ecuestre de Felipe III, que está en la Plaza Mayor, anunciándolo con sombras y lejos, y con la luz fundamental. Pues bien, tenemos caballos en gustos y disgustos, no son más que imaginación, manos blancas no ofenden, mejor está que estaba, las armas de la hermosura, la fiera, el rayo y la piedra, la vida de sueño que ya he mencionado y el gran mercado del mundo. También tiene especial atractivo en su teatro, aunque su inclusión corresponde a una narración normalmente en romance y nunca se puede presentar directamente en escena, el motivo de la bañista desnuda, que ya hemos visto aquí ejemplos de cuadros, que están muy presentes desde Botticelli y están acentuadas por obras también como los de Susana y los viejos, Nacimiento de Venus también tenemos aquí, y que en Calderón tiene siempre una función dramática y teatral fundamental. Unas veces el personaje masculino ha visto la belleza de la mujer en el agua, pero ignora de quién se trata y se convierte en su obsesión que conforma el nudo dramático de la obra. En otras ocasiones sirve para introducir un metateatro en cuanto las ramas, cortinas o vestimentas tras las que mira un personaje actúan como un escenario, como en ese cuadro que hemos visto anteriormente, ese cuadro rojo que hay a la izquierda, o sea, ese cuadro donde aparece como una especie, exactamente, como un telón, una especie de teatro que se ve en pintura y que la literatura ofrece como si fuese un cuadro. Siempre sucede en estos casos la acción en torno al agua, bien sea un río o una fuente que justifica el desnudo. Si ocurre en una fuente natural, manantial o río, las bañistas recuerdan a Diana y suele coincidir con una trama en donde tiene que ver ese descubrimiento en una acción cinegética, la caza. En otras ocasiones, si sucede en una fuente, su modelo va a ser la diosa de Chipre, Venus, que es, por cierto, la diosa más citada en el teatro de la época y por Calderón. Y hay que recordar que las fuentes naturales y sus márgenes representaban auténticos paraísos que en el teatro se fundan con esa experiencia pictórica para ofrecer un cuadro mitológico y sensual a partir de la luz y el color. En estos casos, Diana y Venus presiden esos encuentros y están siempre rodeadas de bosques o prados. Si en el arte resultaba el espacio mítico de las más importantes fábulas mitológicas o poesías, como decía Tiziano, los baños de Venus y Diana, los narcisos, las ninfas, tienen la misma presencia en el teatro que en la pintura. Ambas artes presentan a las mujeres en idénticas posturas, bien bañándose, bien dormidas o tendidas sobre la hierba, pero siempre hay una mirada furtiva de algún espectador que permite construir un doble plano en el cuadro o un doble teatro en literatura. Si en la pintura el espectador aparece colocado estratégicamente en un ángulo del cuadro, en el teatro el espectador oculto tras unas ramas elabora el argumento dramático. Diana en el baño, mujeres como Diana se pueden encontrar porque no tienen que ser las diosas. Cualquier mujer normal del pueblo se convierte automáticamente en una diosa cuando es contemplada por un espectador. Pues encontramos estas Dianas, mujeres en el baño, en fineza contra fineza, mejor está que estaba, fuego de Dios en el querer bien, agradecer y no amar, entre otras. Y hay también mujeres recostadas, como aparecen en los cuadros, en un espacio del jardín, por ejemplo, en Amado y Aborrecido y Antes que todo es mi dama. En Fineza contra fineza, Calderón resume por boca de Anfión, el hijo de Anteón, rey de Chipre, en cuyos montes se encontraba el templo de Diana,
lo que le ocurrió a su padre cuando se internó en la fuente de Diana al ir tras una pieza de casa y descubrir a la ninfa desnuda en el agua. Se trata de este mito de Acteón y Diana que está presente en la pintura en Tiziano y Martínez del Mazo, por ejemplo. Nos cuenta que entró en lo más escondido de un marañado recinto, que el natural sin el arte fabricó haciendo canceles de melancólicas hierras, encobertados cipreses, y descubrió por entretejidas redes a Diana con las ninfas que la hermosa margen verde al líquido cristal daban. La narración visual responde a un cuadro renacentista con ese motivo de Acteón y Diana. Al percatarse de Diana del intruso, reacciona también según la fábula difundida por los pintores. Y Calderón va pensando la acción. Dice, con que corrida de verse vista Diana, bien como a la verdad pintar suelen, por no decir que desnuda tanto su decoro siente, que a fuer de casta deidad, se vengó como si fuese delito el acaso. En fin, que no quiero detenerme en retóricas pinturas. Es decir, constantemente está en él esa idea de que en su mente están las pinturas que él ha conocido. Hay que reconocer que en el Alcázar, hay que recordar que en el Alcázar él tenía vía libre para mirar también los recintos del rey en donde estaban asentadas las pinturas mitológicas. Pues bien, el desenlace del mito con la muerte de Acteón, devorado por sus perros al ser transformado en ciervo, se convirtió en lugar común en el teatro y llegó a formar parte también de las bromas de los graciosos. En otras ocasiones, cuando sucede el encuentro con una mujer dormida, se utiliza la misma técnica de segundo teatro. Por ejemplo, sucede en Amado y Aborrecido. En este caso, en Amado y Aborrecido, es un joven que va tras un jabalí y se encuentra a una mujer diosa recostada y un coro de ninfas que la están guardando el sueño. Las ramas le permiten ver el espectáculo hasta que un ruedo la asusta y ellas, las ninfas, huyen y se queda el joven que contempla la escena sin saber cómo es ella, quién es ella. Se forma así la trama dramática. Normalmente estas escenas suelen ocurrir en la primera jornada o al principio de la segunda. Calderón introduce al personaje Flora como si se tratara de la auténtica diosa de las flores y de la primavera que inspiró a Botticelli, y la presenta también en el momento previo al baño. El espectador de la escena de mejor esta descubre primero una luz en la noche. Por una celosía de jazmín, contempla escondido en un jardín como la diosa se va despojando de su ropa y de sus adornos. Hace una descripción de cómo, digamos, se quita la red de seda y oro del pelo, luego se queda en cotilla y en aguas, y dice al final que como es Flora no quiso ajeno color vestir. Tras una minuciosa descripción, el espectador pierde la visión. El espectador, protagonista de la obra, pierde la visión de esta mujer y porque una criada la coloca un cendal. La luminosidad siempre es importante y así se presenta el dramaturgo en todos los casos cuando aparece una mujer desnuda, porque está en realidad recogiendo las imágenes que aparecen en los cuadros. En otras ocasiones, como en Antes que todo es mi dama, es un prado, en donde llega un joven, ve a una mujer en carne y hueso, es decir, una diosa, y dice que nunca la gentilidad mintió con crédito tanto de las diosas y las ninfas las fábulas. Dice, pues yo, dando mi discurso rienda, estuve suspenso un rato, casi persuadido de ya, si no a creerlo, a dudarlo. Si vi en más a menos campos que los elíseos a Venus lascivamente jugando con las flores. Hay una transposición entre los elementos humanos y los elementos sobrenaturales que son mitológicos en este caso. Igualmente ocurre algo parecido en Fuego de Dios, en El querer bien, y otro relato del descubrimiento de una mujer desnuda se encuentra en Agradecer y no amar. Una fuente natural, se encuentra se encuentra el protagonista Laurencio en una fuente natural donde se ha quedado a descansar y va viendo en un sentido dramático muy ponderado
y manifestando toda una tensión sucesiva, primero un cendal en el agua, es decir, un velo, lo coge y al ir a buscar a su dueño se encuentra un auténtico palacio de la primavera donde estaban tropas de ninfas bellas y el mismo amor muerto de amores, es decir, una transposición completa. Cuando describe el cuello nos dice que es de nieve, su cabello con ondeadas hebras, de nácar y plata su pie, bueno, y así sucesivamente. Es decir, hay mucho texto, pero no me importa salvo ver cómo realmente es constante en el autor la relación con la pintura. En su obra hay todo tipo de elementos, de temas relacionados con la pintura. En él tenemos pintura de historia. Se puede ver los textos en donde aparecen el tema y el texto de Calderón. Pintura de historia, como el sitio de Breda o las lanzas de Velázquez, también el Año Santo de Roma o el Año Santo en Madrid, que condiciona, digamos, los espectáculos históricos del momento. Aquí, como tienen ya la información, lo pueden ir leyendo detenidamente, pero es que nos está describiendo verdaderamente un cuadro, que son casi al mismo tiempo. Luego se habla, también otro tema fundamental en el autor, es de Alejandro Magno y de Escipión. Alejandro Magno en darlo todo y no dar nada. En el segundo Escipión, la importancia que estos dos generales tuvieron desde el Renacimiento, y también el personaje de Semiramis en La hija del aire. Hay pintura moral, como en La vida al sueño, que podríamos decir que su correspondencia en los distintos planos puede ser como el sueño del caballero atribuido, cada vez se considera menos de Pereda, pero en ese sentido es interesante cómo se debate entre lo que es lo sobrenatural y los bienes materiales. Pues bien, pintura moral, tenemos marinas, es muy interesante cómo, bueno, ya desde Cervantes hay muchas marinas, pero en Calderón los barcos, las despedidas, los naufragios son fundamentales. Por ejemplo, tenemos marinas en El monstruo de los jardines, en Psiquis y Cupido, en La aurora en Copacabana, en El mayor encanto amor, y en La fiera, El rayo y la piedra, entre otros, no los he agotado las obras. Temas mitológicos, las fortunas de Andrómeda y Perseo, Eco y Narciso, el tema de Adonis y Venus en la púrpura de la rosa, el Psiquis y Cupido en los dos autos, uno para Madrid y otro para Toledo, el tema de Circe y Ulises en El mayor encanto amor, Céfalo y Pocris en Celos aun del aire matan, Faetón en El hijo del sol, Faetón, Hércules y Venus en Fieras a Femina amor, Apolo y Dafne en El laurel de Apolo, Jasón en El divino Jasón, un auto sacramental, el Parnaso con todo lo que hay de sobrenatural, mitológico en el Sacro Parnaso, en el auto, y en el verdadero Dios Pan tenemos también al Dios Pan y Andrómeda y Perseo, al mito de Andrómeda y Perseo. Jardines prácticamente tenemos en todas sus obras, porque incluso en las comedias costumbristas todos aparecen los jardines fundamentalmente porque, como ya he dicho, es el espacio de la mujer y es una prolongación de la casa. Tenemos jardines, el jardín de Falerina. También están descritos o pintados, diríamos, los jardines de Aranjuez con todo detalle en Mañanas de abril y mayo, que es una comedia. Los jardines del Retiro tenemos en el nuevo Palacio del Retiro. Temas de la Biblia, la obra Los cabellos de Absalón, la cena del rey Baltasar, las espigas de Ruth, el tema de José en Sueños hay que ver Dasón, el tema de Moisés, la serpiente de metal. Es decir, todos estos temas que pertenecen a la Biblia los podemos ir viendo en el triunfo de la Iglesia también, la Iglesia sitiada, todo esto. Bueno, pues y, todos estos temas que aparecen en la pintura se pueden ver en su correspondencia en la obra de Calderón, aquí la Torre de Babel, etcétera. Ahí como lo tienen, no me paro más. El ejemplo, vamos a ir al ejemplo de la obra Darlo todo y no dar nada, porque resume los diferentes intereses pictóricos de Calderón
y muestra cómo la pintura se convierte en una técnica dramática, además de recoger elementos muy queridos en la época. En primer lugar, los tres personajes, los tres pintores que aparecen, ya habían aparecido en otras obras. El tema, bueno, sobre... Un momentito, Ana, disculpa, se me ha ido la imagen a todos. ¿A ti también se te ha ido tu imagen? A mí no, yo me veo. ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces será alguna coyuntura, perdona, disculpadme. ¿Sigo? Sí, sí, claro, se te oye. Ah, bueno, pues podemos ver, luego me voy a dedicar a lo que no es pintura brevemente para que se tenga idea de la importancia de esta obra y de las características que tiene con los personajes. En primer lugar, los tres personajes que son pintores, que son Apolo, Timantes y Zeusis. En segundo lugar, la defensa de la pintura y de los pintores que se va haciendo, y por el propio Alejandro. Ahora iré leyendo los textos concretos. Los tres modos de pintar que se daban en la época: la técnica idealista, que le corresponde a Timantes, la naturalista, que le corresponde a Zeus, y la de la perspectivista, que le corresponde a Apeles. Y curiosamente, como ya he dicho, que en Calderón no solo son elementos decorativos, sino que también hay un simbolismo. Pues bien, hay un simbolismo político que ahora al leer los versos se verá bien, porque en el fondo, cuando Alejandro escoge a Apeles, es porque lo que le dice a Apeles y por digamos, el retrato que le hace corresponde con su sentido de la discreción. Y luego, otro tema fundamental que aparece en la obra y que es constante en la época es el tema del enamoramiento por un retrato. Era un elemento común mandar retratos a los monarcas, a los nobles, para que conociesen a las mujeres. A veces eso crea un conflicto dramático, como en Progne y Filomena de Rojas Zorrilla, pero en fin. Y después el significado del retrato femenino, su definición, la imposibilidad de pintar una belleza tan grande y la importancia que tiene considerar que un retrato tiene alma dentro de la técnica neoplatónica. Y es importante también en esta obra cómo Apeles, en varias ocasiones, por lo menos en dos, dice que son parientes la música, la poesía y la pintura. Tenemos también aquí expresada la capacidad del artista para crear una vida con alma, lo cual quiere decir que es como una especie de elemento divino, por eso se le llama a estos pintores importantes el divino tal. Y luego términos de la pintura que se corresponde con Chichón. Quiero recordar fácilmente, muy rápidamente, cómo esta obra nos encontramos con distintos personajes. Chichón, que representa la cultura popular, pero está, digamos, reiterando elementos fundamentales que se dan a nivel de los personajes más importantes. Como el personaje de Diógenes representa la filosofía de la época, el desengaño, la visión de que uno es monarca de sí mismo, se tiene que saber, digamos, vencerse a sí mismo, es la teoría también de Segismundo en La vida es sueño, y que no hay que tener ambiciones extraordinarias. Y después tenemos, importante, todo ese sacerdote lo que está recogiendo como personaje es la idea de ese nudo gordiano y esa tradición, la leyenda sobre este Alejandro Magno y el valor que tenía. Pues bien, Alejandro, cuando se refiere a que necesita que le hagan un retrato para mandárselo a su prometida, Rojana, quiere que busquen a los más importantes pintores. Cuando se presenta a Timantes, le dice y le hace el retrato, Alejandro se molesta y dice, lisonjero habéis andado en no decírmela, siendo casi traición que en mi cara me mintáis. Infame ejemplo de este retrato que a nadie diga a su rey sus defectos. No solo defectos físicos, sino lo que quiere decir es la otra particularidad política. Al rey hay que decirle algo. Cuando le presenta el retrato Zeusis, dice, pues lo que en uno es lisonja, es en otro atrevimiento. Tampoco a que este ejemplar quede al mundo, de que necio nadie le diga en su cara a su rey sus sentimientos.
que si especie de traición es callarlos, no es menos especie de desacato decírselos descubiertos. Entonces, al ver el retrato de Apeles, dice: me dais a entender prudente y cuerdo. Hay que tener en cuenta que la prudencia es, digamos, lo fundamental para el barroco. Que solo vos sabéis cómo se ha de hablar a su rey, puesto que a medio perfil está parecido con extremo, con que la falta, ni dicha ni callada queda, haciendo que el medio rostro haga sombra al perfil del otro medio. Buen camino habéis hallado de hablar y callar discreto. Nombra a Apeles entonces pintor de cámara. El otro tema, el enamoramiento por un retrato, es que esto ocurría en la época, evidentemente, y el teatro lo utiliza fundamentalmente. Entonces, cuando ya le han presentado ese retrato, él se ha enamorado también de Campaspe, que era una joven que a su vez vivía sola en una quinta, está cantando y dice que vive sola. Entonces aprovechan unos soldados para tratar pues de violarla, como era normal en la soldadesca, que en los casos en que es criticada por Calderón. Pues bien, un joven la libra de estos y resulta que ese joven del que no conoce ella nada va a ser después Apeles. Como lo habéis leído, no os descubro nada. Y dice Campaspe, Alejandro dice entonces que quiere, porque se ha enamorado de Campaspe, cuando se presenta ante él y le dice, le critica cómo se han comportado sus soldados y demás. Pues bien, se enamora y le pide a Apeles que le haga un retrato. Y dice Campaspe, quisiera saber qué es cosa retrato. Y dice, pintura ya sé que sea, que en el templo he visto tablas que de colores compuestas ya representan países, ya batallas representan, siendo una noble mentira de la gran naturaleza. Pero retrato, dice, no sé qué es. Alejandro le dice a Apeles, entonces, que haga ese retrato, pero le dice que es tan hermoso sujeto, estoy en el verso 2170, que no hayas menester como en el mío. No tienes que poner, dice, ningún perfil a ningún defecto. Le dice Alejandro, una mujer has de ver y esta me has de retratar con tal alma que el hablar la falte por no querer, bien que en esta parte no vendrá a ser tuya la palma, pues si la vieres con alma es que se la he dado yo. A Pérez le dice que efectivamente la pinta y entonces es el dolor de que tiene que pintar con unos pinceles cara y cuerpo de la persona de la que se ha enamorado. Entonces es importante esto porque por un lado el Campaspe le dice y constituye la capacidad del artista para crear una vida nueva. Campaspe al ver su retrato dice, ¿qué es lo que miro? ¿Es por dicha lienzo o cristal transparente el que me pones delante? Que mi semblante me ofrece tan vivo que aún en estar mudo también me parece, pues al mirarle la voz en el labio se suspende, tanto que aún el corazón no sabe cómo le alienta. ¿Soy yo aquella o soy yo? Torpe la lengua enmudece, quizá porque el alma en medio, las dos dudando teme, dónde vive o dónde anima, no sabiendo a un tiempo entre una y otra imagen mía de cuál de las dos es huésped. Dice, ¿esta habilidad tenías? Segundo ser darle puedes a un cuerpo, pues cómo, si tan divino arte ejerces, tan bajamente lo empleas, que para otro dueño engendres la copia de lo que dices que amas. Bueno, es importante toda esta obra porque nos va dando paso a paso todos los elementos y todas las características. Pues bien, voy a pasar también a la parte del espectáculo. La importancia de la pintura permitió que el teatro la utilizase en la escenografía, tanto en temas como en motivos dramáticos. Y por otra parte, el teatro utilizó todas las posibilidades que los jardines permitían, el sensualismo, todos los sentidos, el sentido simbólico, la belleza, el sentido moral, la escenografía, y que a partir del sueño de Polífilo se intensificaron. De los tres lugares de la representación, el pueblo con los corrales, la corte con las fiestas y los autos sacramentales,
siempre tenemos esa importancia del teatro. Nos interesa sobre todo el auto sacramental porque cuando Calderón escribe como dramaturgo del rey estos autos, va a estar incluyendo las características del espectáculo, las va aplicando al auto y así el pueblo puede ver también esas características. La primera obra que se representó de espectáculo se hizo en Aranjuez, La Gloria de Niquea, del conde de Villamediana, en el 22. Después, en el 29, la obra de Lope de Vega, La Selva sin Amor. Se trata de una egloga pastoril que se escenifica en el Palacio Real, ya con Cosmelotti. Se prestó mucho más atención al espectáculo que a los versos, por lo que el mismo López se quejó de que a nadie le importasen los versos. Y lo que es importante en esta obra, que por primera vez se ensaya un escenario de perspectivas. Pues bien, este tipo de teatro espectacular surgió de las llamadas invenciones de las cortes europeas del siglo XVI y se fue paso a paso enriqueciendo y complicando. Desde los iniciales recursos escénicos elementales hasta las grandes tramoyas y maquinarias que desarrollan los ingenieros Cosmelotti y Baccio del Bianco, ya en las obras de la época madura de Calderón, hay todo un recorrido de complicación, de aparato y de lujo que redunda en beneficio siempre de la escenografía. Con Calderón se vuelve fastuosa y rica esa escenografía llena de imaginación y de posibilidades fantásticas. Este mismo proceso de complicación se produce en la fiesta pública y en las funciones religiosas, porque todo se puede contemplar como una organización escénica tanto en el retablo de las iglesias como en las tribunas, en las balaustradas, en los púlpitos que se convierten en verdaderos escenarios. Incluso los aparatosos catafalcos cuya arquitectura y decoración constituyen apariencias que son visualmente teatrales. También las fiestas públicas como la del Corpus se acompañaban de elementos populares y a la vez de representaciones fundamentales como son los autos. Entonces, los autos, como piezas alegóricas en un solo acto, lo importante es que podían versar, siempre tenían como centro la Eucaristía, pero podían versar con argumentos muy variados, sobre mitos, sobre leyendas, sobre elementos de la vida cotidiana, oposiciones a cátedra, indultos. Y generalmente esto se hacía en las plazas de los pueblos, las plazas públicas de los pueblos, las villas y las ciudades. Y se utilizaban los carros en los que se disponía toda una serie de elementos de arquitectura y decorados para la representación. Normalmente comienzan utilizándose dos carros para las salidas y entradas de los personajes y una plataforma en donde podían actuar. Ya desde 1648 hasta la muerte del dramaturgo en 1681, se enriqueció la escenografía de los autos con 4 carros que disponían máquinas y tramoyas complicadas, estructuras que se llamaban cajas o casas sobre los mismos cuadros y decorados que simulaba toda clase de elementos naturales, montes, mares, ríos, jardines. El auto cobró así un rango de fiesta espectacular y es importante porque siempre va acompañada de música y de efectos sonoros muy variados. Efectos sonoros y también no hay que olvidar que se lanzaban gomas de olores y eso es importante porque así todos los sentidos tenían su presencia. Pues bien, para la escenografía de los autos, el propio Calderón dejó escritas esas memorias de las apariencias de las que conservamos 21, advirtiendo cómo tenían que componerse los 4 carros, por ejemplo, una montaña pintada que se abra por 2 partes, un cielo del que baje una persona, una pintura de un estanque. Y estas memorias conservadas abarcan desde 1661, es la fecha de representación del primer refugio del hombre, hasta 1661 a 1681, fecha del Cordero de Isaías y que es el que coincide con el año de la muerte de Calderón. Como ejemplo de esas indicaciones de Calderón podemos resumir lo que dice para la representación del divino Orfeo y que muestran al auténtico escenógrafo que él era. Para este auto destaca toda una enumeración de elementos marítimos distribuidos en los 4 carros con naves de colores, escollos
indicaciones de cómo ha de abrirse la nave en determinado momento, los colores que ha de tener esa nave en cada momento, el globo celeste, las estrellas, los árboles, los jardines, toda clase de animales, para componer un microcosmos completo en movimiento a partir de las pinturas. En general, en estas memorias predominan siempre pinturas de jardines, bosques, bosquejos también, además de palacios, y la visión de la naturaleza con sus diferentes colores y momentos. Gracias a la utilización de una escenografía complicada y rica, las representaciones de la plaza pública permitieron al pueblo ver y admirar lo que era un espectáculo cortesano, que después normalmente pasaba a los ayuntamientos y luego al pueblo. Y respecto al teatro cortesano, los jardines de los palacios se convirtieron en grandes tablados. No se ve bien porque estoy yo, si me quitas se verá bien la imagen. Bueno, los jardines de los palacios se convirtieron en grandes tablados sobre los que se organizaban las celebraciones. Ana, Incluso los jardines de la isla. Ana, ¿Sí? discúlpame, aprovecho que me has dicho eso. Todos los participantes están viendo ahora mismo la diapositiva de Perseo vencedor de la Medusa, de Baccio del Bianco. Por lo que sea, tu imagen se nos fue hace mucho rato. No sé si tienes la cámara encendida, si se te ha puesto la barrita. Sí, yo me voy ahí. Sí, yo me veo. Claro, pero nosotros no te vemos y eso y tú tampoco estás viendo ahora nuestra presentación, que es la que está. Está todo en gris otra vez. Claro. Bueno, como te oímos, ahora cuando tú termines tu exposición, hacemos una reconexión, que probablemente haya habido algún problema, ¿vale? Bueno, tú continúas, que te oímos perfectamente. Vale. Pues incluso los jardines de la isla y de los negros en el Palacio de Aranjuez fueron marcos naturales en donde se representaron obras con toda clase de espectáculo, ya explotando la riqueza natural que proporciona la multiplicidad de sensaciones que hay en los jardines: agua, estatuas, colores, olores, flores, sonidos, cantos de aves, y correr de las fuentes o vistas de bosques, florestas, estatuas, esculturas, que todos coronaban las fuentes. Hay que recordar que en Madrid había muchísimas fuentes, se han perdido, pero había muchísimas. Ahora, cuando están haciendo obras, se están recuperando muchas. Pues bien, en el teatro está lleno de fuentes también. Pues Calderón vio representadas más de una docena de dramas mitológicos, 2 zarzuelas, una comedia burlesca y comedias caballerescas. El espectáculo de su teatro comenzó con la representación del Mayor Encanto Amor de 1635. Recuerdo que es la misma fecha aproximada a La vida es sueño y al Gran Teatro del Mundo. En ella contó con el italiano Cosme Lotti, que se encargó de la escenografía, que rebasaba la duración de la comedia, pues se dice que la fiesta, llena de lujo y riqueza en los decorados, vestuario y objetos, llegó a durar 6 horas, dándose quizá más importancia a las tramoyas y efectos escénicos que al propio texto de la obra. Lo mismo debió suceder con la música, y acabada la comedia sabemos que se hizo un baile de tritones y sirenas, es decir, todo el mundo vestido así. Calderón fue quien más prodigó, sobre todo en los últimos años de su vida, estos espectáculos cortesanos. Un año después, en 1636, escribe Los 3 mayores prodigios, para cuya representación se necesitaban 3 teatros diferentes para cada una de las jornadas de las historias mitológicas, que es otra novedad técnica que utiliza. Las historias mitológicas de Jasón, Teseo y Hércules necesitaban distintas plataformas y 3 teatros diferentes. Y posteriormente, entre otras obras, da los escenarios al Jardín de Falerina, con grandes momentos cantados y danzados. En años posteriores se representa La fiera, el rayo y la piedra del 53, con la intervención del escenógrafo también italiano Baccio del Bianco. Fue una representación con luces, con perspectivas y una duración de 7 horas. Otra obra escénico-musical del propio Bianco fue Andrómeda y Perseo, del año siguiente, en la que afortunadamente se conservan los preciosos dibujos originales que se encontraron en la Universidad de Harvard y que han sido reproducidas en numerosas ocasiones. En uno de los dibujos se puede ver a Perseo vencedor de la Medusa. El jardín es, en todas las obras,
un componente simbólico y no una mera decoración, ni incluso en estas obras mitológicas. Siempre tiene un sentido. En ocasiones permite ver cómo está lleno de petrificaciones, como en la morada de las gorgonas en Andrómeda y Perseo, que nos recuerdan efectivamente al sueño de Polífilo, a todos esos jardines. A todos esos jardines de estatuas y de petrificaciones o de cristales. La decoración para fieras a Femina Amor, representada para celebrar el cumpleaños de la reina Mariana de Austria, que se celebró en el Coliseo del Retiro en 1669, tiene gran interés por las indicaciones del propio dramaturgo acerca de cómo ha de ser el escenario. Nos precisa con todo detalle las indicaciones de lo que debía ser esa escenografía. Bueno, voy a resumir algunas. La primera jornada había tenido lugar acciones de vuelos y apariciones, es decir, en el nivel superior. La segunda jornada, que se abre con cajas y trompetas en una llamada al sentido del oído, se transmuta la escena en una populosa ciudad murada y un recinto de teatro con fortificaciones. Ahí se veía una fábrica con altos muros, con dilatadas cortinas, con baluartes y luego pues claraboyas, instrumentos militares, banderas, y la principal fachada era la puerta guarnecida de pilastras, frisos y dinteles, desde cuyo torreón corrían compartidas almenas que coronaban todo el edificio. Después de constantes cambios de escenario, que esto es muy frecuente en este tipo de obra y dan lugar a ese espectáculo y a que la gente se admire constantemente, siempre se esparcían olores por el ambiente. Se hacen aparecer truenos y relámpagos y se consigue una llamada total a los 5 sentidos. Por eso esas imágenes de los 5 sentidos que he recogido de los documentos son muy importantes, porque es que se van viendo en todas estas obras, sobre todo en el jardín. Lee un poquito. Era un hermoso jardín cuyas calles tenían por guarda de sus emparrados dobladas pilastras de mármol blanco con remates de los mismos. Al pie de cada pilastra había un tiesto de porcelana con sus más usados frutos. Lo que se descubría en ellas eran unos enrejados a manera de glorietas, cubertadas de hojas y flores, de suerte que, mirando por cualquier parte, cualquiera entrecalle era una dilatada galería. La principal estaba tan sujeta al arte que le obedecía desde su primer término al postrero, disminuyendo sus tamaños con ajustada regla. Remataban sus líneas en un cenador y con él una fuente de varios jaspes, de cuyo surtidar se derramaban otros caños, etcétera, etcétera. Es decir, elemento fundamental, la riqueza y la ornamentación. La última relación de que se tiene noticia de cómo debía ser el escenario con apariencia de jardín corresponde a la representación de Hado y Divisa de Leónido y Marfisa, de 1680, realizada en el Coliseo del Retiro. El Coliseo, una vez que se inaugura en 1640, se convierte en el primer teatro fundamental y uno de los más importantes de Europa. Y esta representación se hizo para celebrar la boda de Carlos II y María Luisa de Orleans. Se trata de una comedia novelesca en la que Calderón, ya muy mayor, utiliza todos los recursos que había experimentado anteriormente. Hay cambios de escenarios, calles con balcones llenos de flores, columnas revestidas también con flores, con arcos de naranjos y cipreses, y los suelos son cuadros que imitaban toda clase de dibujos, y aquí aparece un pavo real que se va paseando por todas partes, por todo el escenario, hasta que remonta el vuelo. Es decir, esos espectaculares. Claro, todo esto se contaba con una escenotecnia fundamental, máquinas y todo tipo de elementos. Pero la aportación fundamental de Calderón, creemos, residió en la creación de la zarzuela barroca, con el Golfo de las Sirenas y el Laurel de Apolo, y sobre todo con la invención de la ópera española, con el primer breve intento de la Púrpura de la Rosa y la Plenitud con celos aún del aire matan, que afortunadamente se han representado las dos en escenarios españoles en nuestros días, bueno, hace unos años, aunque quizá no con todo el relieve cultural y social que tal acontecimiento histórico merecía. En todas ellas, por fin, Calderón efectúa una auténtica síntesis pictórica o práctica de las artes. La arquitectura y la escultura de los escenarios y decorados, la música que por obra del gran
Juan Hidalgo, arpista y músico de la corte, se enseñoreó de la obra de forma total. Y los 3 actos están cantados con el magnífico texto literario y poético de Calderón, quizá uno de los mejores que ha escrito. Es curioso porque siempre la música o las canciones en Calderón no son un añadido, sino que son elementos fundamentales, simbólicos, que adelantan lo que va a ocurrir. En Celos, de 1660, Calderón logró una perfecta conjunción, Celos aunque el aire mata. Calderón logró una perfecta conjunción entre la palabra poética y la música para destacar el sentido del texto y armonizarlo con los demás elementos artísticos de la representación. La base material y temática de este texto es la mitología, principalmente las metamorfosis de Ovidio, pero entre sus antecedentes dramáticos más cercanos hay que situar de forma muy destacada la comedia de Lope, La Bella Aurora. Calderón en esta composición ha urdido con gran habilidad una trama que estaba ausente en el original ovidiano, pues al combinar la historia Céfalo-Hipocris con Eróstrato, lo que ha hecho es una forma totalmente coherente en el entramado de los personajes y sus relaciones, en el desarrollo de la acción y en el alcance de los mismos episodios. Ha remozado el mito y le ha dado una vertiente dramática y teatral de gran efectividad, mezclando, que es importante aquí en esto, el espectáculo aristocrático, a veces en niveles de exquisitez casi sublime, con el popular, mediante unos versos que permiten al músico Hidalgo un magnífico juego de variantes, de refinamiento italiano con elementos de sabor folclórico español. No sé si me he perdido, si me veis. Me vuelvo a conectar, porque no sé si estoy... Ana, perdona, no te vemos, te escuchamos. Y ahora últimamente regular. No sé, ¿tú quieres volver a conectar? Sí, ya me he vuelto a conectar. ¿Hola? A ver, es que ¿sí, me oís? Ahora sí, es que por un momento se iba el audio. ¿Y ahora? Ahora te escuchamos con un poco de eco. ¿Y ahora? Sí, se te oye pero con eco. Bueno, pues no puedo evitar. Vale, probamos, Ana, sí, ahora ha vuelto, había vuelto el vídeo. Bueno. El moderador silenció su audio. Vale, pues te oímos perfectamente. Bueno, pues yo sigo. Sí. Ya estoy acabando. Bueno, pues en la escenografía se... Es que has levantado la mano, Ana. ¿Hola? El moderador silenció su audio. ¿Lo cierro? Sí, ¿y cómo ha podido pasar eso? No. Ha salido una bombillita. Ajá. Y el moderador silenció su audio. Pues no puede ser que te oímos. Sí, cierra esa... Ya, a ver, ¿así? Sí, sigue, te oímos. Bueno, pues en la escenografía, como digo, se reproducen diferentes niveles. El cielo de los dioses, la tierra de las gentes del campo y las cuevas, donde en todo caso, en todos los niveles, se muestra que el amor mueve todo, porque realmente el amor es el centro del teatro espectáculo. Podemos concluir, por tanto, afirmando que Calderón nunca fue más libre en los sentimientos y vivencias de los personajes de sus obras dramáticas como en el teatro mitológico y de espectáculo. Libre de las ataduras del tiempo, campea orgulloso y sin complejos por el terreno de las pasiones humanas y divinas, llevándonos a un terreno en el que cualquier ser humano se puede sentir identificado no con la fábula, ni siquiera con los personajes, pero sí con las pasiones y sus conflictos y sus ideales. Concluimos con que Calderón amaba la antigüedad y de ella supo extraer materia suficiente para aderezar incluso obras que no trataban de estrictamente mitológicos. La antigüedad pagana, con sus mitos, sus fábulas, sus dioses,
era un estadio que prefiguraba el mundo moderno y que incluso era ejemplo para este en muchos aspectos. No olvidemos, cosa que hoy se hace con mucha más frecuencia, lo que es deseable, que las raíces del hoy están allí y que Calderón lo sabía quizá mucho mejor que nosotros. No solo porque estaba más cerca de aquel mundo, sino porque lo estudió con intensidad y reflexionó sobre él como se ve en sus obras. Y además comprendía que esas raíces eran el patrón de la historia y que no debían ni podían perderse, sino adaptarse a las nuevas generaciones. En la representación de hace unos años, en el 2000, que se celebró en el Teatro Real, puede verse cómo están reflejados los distintos niveles y cómo todo está presidido por una esfera armilar de grandes dimensiones. No es una decoración más. Esta esfera es un símbolo y es el símbolo fundamental del Renacimiento. Está la esfera armilar y que preside toda la obra. El rey Felipe II guardaba una reproducción escultórica de oro en la biblioteca del Escorial y la esfera aparecía en la decoración de tapices, cuadros y visuales, porque la esfera, y la esfera armilar concretamente, es el símbolo de la perfección del universo. Y con la esfera, la obra trata de representar un modelo reducido del universo en el que, gracias al amor, todos los estamentos adquieren un sentido trascendente en esta ópera calderoniana. Está representado el mundo de los dioses, la nobleza, el pueblo y todo en sus respectivos espacios, desde el decorado alto, cenital, al tablado, los fosos y el subsuelo, es decir, formando una unidad cielo y subsuelo. Aquí se puede ver cómo esta esfera condiciona todo y cómo están los personajes en esos distintos niveles. Pues bien, si empezaba hablando de la importancia que tuvo el humanismo para después recoger la obra de Calderón, concluyo con que esta esfera armilar, símbolo del humanismo, es también como la síntesis de toda la creación calderoniana. Nada más. Ana, muchas gracias. Vamos a intentar retomarte para que cuando abramos el turno de preguntas te podamos ver, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que cierres la sesión y que vuelvas a entrar. ¿Cierro todo? Sí, cerramos y volvemos a entrar. Si no, estoy yo al teléfono pendiente por si hace falta algo. ¿Sí? En la pestaña superior izquierda, en la uñita, desplegamos y pone abandonar la sesión, cerrar la sesión. Mientras tanto, a todos los... A ver si aquí podemos en un momentito... Yo he dado compartir audio. Ahora. Ya está. Ahora por fin. Hemos tenido que limpiar y volver a entrar. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, Ana, por este recorrido tan amplísimo. Yo pido disculpas si no he podido sincronizar bien las imágenes. Bueno. Pero era como muy bien tú me comentabas, al tener los estudiantes el material ya, que ya lo tienen todos, a través del correo electrónico se le envió pues a todas las personas inscritas, pues ya ellos pueden hacer un recorrido personal y tranquilo por los textos. En esta última fase, no sé si tú lo has llegado a ver, si hemos estado centrados en la representación del Teatro Real. Claro, ¿vale? sí. De la esfera. Cuéntame algo de esta representación del Teatro Real. Bueno, te voy a empezar a contar primero lo negativo. Yo fui al Teatro Real a ver si hacían un DVD, un CD, algo, pero me dijeron que económicamente no era rentable. Entonces me permitieron el CD
me lo dieron, me lo regalaron en las dos versiones, según los cantantes de un día y otro. Fue un espectáculo precioso. Entonces, es decir, el escenógrafo sabía muy bien y había estudiado muy bien la obra de Calderón, porque es que está todos los detalles. Claro, aquí no se ve, pero se puede. Os lo podéis creer de momento, pero bueno, hay como a partir de la esfera, en la parte de arriba se va abriendo como una especie de montaña y están los dioses. Después el siguiente nivel se va volviendo a abrir y se suben unas escaleras y después están todo el mundo del suelo. Entonces, lo fundamental es que con todos los mitos, con todo lo que encierra esto, lo que significa la obra y lo que tiene de valor es que en el fondo a todos los seres humanos les sucede lo mismo, estén en el cielo mitológico, estén en la tierra o estén en el subsuelo. Y la esfera esta abraza todo, pero sí que es importante que es un teatro, es una ópera de espectáculo, cómo se va viendo, cómo va bajando. Es decir, fue un acontecimiento precioso. Es una pena que no se pueda tener, pero en fin, es muy bonito. Es lo que puedo decir. Eso en negativo. En positivo, ya os digo que es que quien hizo la obra, Pixing, Jean-Claude Malguard, es el que hizo la dirección escénica. Y Luigi Pisi es el que realmente fue el escenógrafo de la obra. Y os digo que ambos sabían muy bien lo que era barroco. Es importante también la música. Es que la música es ópera cantada, pero es que la música es fundamental. Es finísima. Entonces es una obra, pero a la vez que es finísima, tiene rasgos folclóricos como corresponde al pueblo. Entonces, en este sentido, la obra es como un total, una dimensión sintética. Por eso he querido acabar con lo que es esta obra, porque cierra esa esfera armilar, lo que es el humanismo y cómo termina el humanismo con Calderón, y que esta obra precisamente con esa esfera lo representa de alguna manera. No sé si te he contestado lo que... Claro que sí, porque, bueno, también me ha gustado mucho esa reivindicación al final de que bueno, Calderón no está realmente bien apreciado en aunque para nosotros siempre es un autor de referencia, pero siempre parece que es más para los de fuera que para nosotros, ¿no? En España. Y la actualización de Calderón siempre ha estado un poco marcada por su carácter moralizante, por el compromiso que tenía civil o religioso como autor de la corte. Y bueno, realmente más allá de eso hay una profundidad en las obras que hay que hacer aflorar. Sí, pero y un elemento fundamental en Calderón que lo que se ignora no se aprecia. Entonces, Calderón va unido a él el tópico de ser grave, quizá por los retratos que nos han quedado, un señor serio, adusto, etcétera. Pero es que realmente, salvo dos tragedias que tiene, el resto son obras en donde se alterna perfectamente la cultura popular, que esto es importante porque incluso todos los criados tienen que ver con esa cultura popular, Clarín, Tocino, en fin, hay muchos nombres que pertenecen, pero al mismo tiempo nos da una visión del mundo que puede ser perfectamente actual. Cambiamos los elementos y nos encontramos con problemas que presenta la sociedad de hoy día. Entonces, siempre, sea la obra del tipo que sea, hasta incluso en sus entremeses, que es curioso. Recuerdo la plazuela de Santa Cruz, que es, bueno, pues un mercadillo pequeño, y en eso hay una vendedora de manzanas y demás, y él mismo lo relaciona con Adán y Eva en un entremés. Es decir, está constantemente, digamos que alternando los niveles para indicarnos que hay siempre en él, en su teatro, como una visión general, completa del universo. Y esta constancia que tiene en hablar de las estrellas como verdes flores, las flores como azules estrellas, ahí hay todo un elemento neoplatónico que además es que su verbo es como una catarata de imágenes, pero siempre nos está dando esa idea que es optimista, de que el mundo está hecho con una unidad,
y de que todo participa de lo de arriba y de lo de abajo. Y luego no hay, yo creo, ni siquiera Lope es tan gran defensor de la mujer como Calderón, porque la pone a igualdad con el hombre, que eso es lo importante. Entonces, aunque en muchos casos la pinte con unos elementos neoplatónicos, eso es lo artístico, igual que los cuadros, pero realmente después tiene la otra contrapartida burlesca, que es la otra tradición, y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo siempre en Calderón hay esa defensa de la mujer, y esa defensa de la mujer por igualdad. Si se comporta bien y es prudente, tiene éxito, si no, igual que el hombre. Y después permite, por ejemplo, en La vida es sueño, Rosaura pide a Segismundo como príncipe, pues eso, que le ayude a restaurar su honor, porque ella, nos guste o no, quiere a su primo, a Astolfo. Nos puede ahora disgustar muchísimo cómo puede ir detrás de ese señor que tiene tan pocos elementos positivos. Y sin embargo, él, Segismundo, la hace caso. Y bueno, pues hace lo que ella desea. Es decir, tenemos un príncipe que cumple con su función. Ella que le pide al príncipe. Es decir, hay un fondo importante de lo que es la defensa real de la mujer y del valor que tiene. Y eso no lo tiene ningún otro autor. En eso es importantísimo y pocas veces se dice. Se ha considerado por un estudioso de Calderón, filósofo Antonio Regalado, y con datos y con muchos análisis de obras, que es el principal poeta del amor. Y efectivamente, si se va repasando, se va viendo, pero un amor, digamos que, bueno, pues quiere decir que mueve el mundo con una dimensión trascendente, que no quiere decir religiosa, sino trascendente, que está por encima, que trasciende a lo meramente material. Yo creo, Ana, que la obra que nos pasaste para leer, de darlo todo y no dar nada, este mensaje que nos comenta sobre la mujer y la valoración, esa libertad de Campaspe a la hora de decidir al final, de irse con el pintor, con Apeles, que decía que sea por mi libertad, porque yo quiero, no porque me lo impongan, ¿no? Y claro. Toda esta parte está muy bien reflejado, como Sí. lo plantea. Es que es muy constante, con engaños, con lo que sea, con enredos. La mujer siempre hace lo que quiere hacer en las obras, sean comedias o sea como este tipo de obras más palaciegas. Pero aquí se ve muy bien cómo además ella, Campaspe, vive sola porque quiere y quiere su libertad. Y cómo también en la sociedad esos soldados villanos que la van a atacar son condenados por el propio Alejandro. Esto es importante. Y cómo se habla constantemente de la cobardía de un hombre cuando trata de atacar a una mujer. Es decir, estamos en plena actualidad. Y esto se ve en esta obra. Sí, no, perdona, quería decirte que iba a darle paso a los alumnos por si Sí, tenían, vaya que nosotros ya nos estemos excediendo, ya, porque nos ya tendríamos a hablar y ya se nos va. Como todos sabéis, podéis levantar la mano si alguien tiene que hacer alguna pregunta. A ver. De momento, nadie. Bueno, ya también es que se nos ha hecho la hora encima. nos ha Entre hecho muy tarde, un poco tarde. Sí. Pero ahora yo quería agradecerte nuevamente la colaboración y haber contribuido, como creo que ha sido general en estas jornadas, al menos a sugerir y abrir nuevos caminos de relaciones entre el arte y la literatura. Empezamos con la escuela de Florencia y con la escuela neoplatónica de Marcello Ficino, que el profesor Ángel García Galeana nos presentó, nos introdujo ahí y hemos terminado justamente con esa esfera que tú nos has planteado como Calderón, como cierre, ¿no?, de esa mentalidad humanista y maravillosa, ¿no?, que se inició un siglo atrás. Sí, sí. Hemos tenido en medio un paréntesis más moderno con Rafael Alberti y con Julián del Casal,
Sí, sí, pero confío en que a todos los asistentes pues, le hayan sido de interés la jornada. espero. A ti muchísimas gracias, seguiremos en contacto y por supuesto a todos los participantes, a los que nos pondremos de nuevo en contacto con ellos para su certificación oportuna y para comunicarles que la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, Ana, que colabora con nosotros en esta actividad de transferencia para que no solamente quede en la universidad, sino que también se abra a todos, pues ponga a disposición de todos los enlaces con las grabaciones de las charlas que hemos tenido para volver a escucharlas en algún momento o si ha habido alguna falta de asistencia que se pueda reponer. Muy bien. Y pues se pueda recomendar. Muchas gracias, Ana, por todo y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ti y a vosotros y a todos los que han estado conectados también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Ya cuando quieras. Sí, voy a detener la grabación.